Buenos días, mi nombre es Galo Solerilia, soy investigador del CONICET, soy decano del Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín y esta es una breve presentación para mostrar algunos de los aspectos fundamentales de la nanotecnología, que es una verdadera caja de herramientas interdisciplinaria para hacer avances enormes e impresionantes en biotecnología y medicina, entre otros campos. Muchas veces nos preguntan o nos preguntamos o escuchamos hablar de la nanotecnología o de las nanotecnologías, porque son muchas y muy diversas. Y nos preguntamos, ¿qué es o qué son las nanotecnologías? Las nanotecnologías tienen en común ser un conjunto de tecnologías que provienen de la química, de la física, de la biología, de la ciencia de materiales y de otras ciencias, que tienen diversos lenguajes, pero que tienen en común que actúan sobre una escala muy particular. Y esa escala es el nanómetro, que es el protagonista de esta vida, de este mundo. ¿Qué es el nanómetro? Un nanómetro es una unidad de medida, es la millonésima parte de un milímetro, la mil millonésima parte de un metro. Nuestras distancias habituales son del orden de un metro. Si nosotros nos vamos 1000 veces hacia abajo y llegamos a las distancias típicas de, por ejemplo, los insectos o pequeños organismos vivientes, tenemos acceso a una escala de un milímetro. Son escalas que nosotros podemos medir con una regla, por ejemplo, y estamos acostumbrados a ellas. Ahora bien, nosotros podemos descender 1000 veces más, a una escala 1000 veces más pequeña que un milímetro, o un micrón, o una micra, es la típica escala en la cual se miden las células y los tamaños de las bacterias. Ahí ya tenemos que usar microscopios más poderosos, incluso microscopios electrónicos. Aún ahí, habiendo bajado 1.000.000 de veces más que nuestra escala típica de acción, pasamos a la escala nanométrica. Es decir, bajamos 1.000 millones de veces desde nuestra escala usual y llegamos a la escala del nanómetro. La escala del nanómetro es muy pequeña, pero es la más pequeña a la que podamos acceder, no. Porque de hecho, un nanómetro es 1.000 millones de veces más pequeño que un metro, pero también un nanómetro son, por ejemplo, 10 átomos de hidrógeno puestos uno al lado de otro, o 4 átomos de silicio, o 3 moléculas de agua. Es decir, el nanómetro es la escala prácticamente natural de los átomos, las moléculas y las biomoléculas. Muchas de nuestras tecnologías, como la tecnología nuclear, trabajan en distancias aún más pequeñas. Pero lo importante de estos nanomateriales es que ocurren cosas súper interesantes cuando estos materiales tienen escalas de tamaño nanométrico. Es decir, el tamaño importa. Nos parece a veces que el mundo nanométrico es un mundo muy alejado de nuestra realidad cotidiana, porque está allá abajo, porque trata de átomos, de moléculas, de polímeros, de proteínas y de un montón de organizaciones moleculares que no las podemos tomar o agarrar o ver o visualizar muy simplemente. Pero la nanotecnología, las nanotecnologías están hoy en un montón de tecnologías que ya conocemos y usamos todo el tiempo. Por ejemplo, en un auto, cuando uno tiene un caño de escape y ve que ese caño de escape no emite gases tóxicos, es porque hay nanotecnología en su interior que lo hace funcionar de mejor manera. Hay, por ejemplo, materiales de construcción nanoestructurados, como este que vemos aquí a la derecha de arriba, que es la iglesia del Jubileo en Roma, que esos materiales nanoscópicos incorporados a un cemento, por ejemplo, le dan la posibilidad a la iglesia de mantenerse limpia. Y a la izquierda vemos a Del Potro, jugando con su raqueta de tenis, que tiene materiales nanoestructurados. Esos materiales hacen que la mecánica de esa raqueta sea especial, que sea muy controlable y que dé golpes muy fuertes y muy precisos al mismo tiempo. Gracias a esa raqueta, en parte, ganamos la Copa Davis. Entonces la nanotecnología está con nosotros en nuestros autos, en nuestros artículos deportivos, en las construcciones, en la medicina, en un montón de lugares donde quizás no nos demos cuenta, pero ya ahí está haciendo una diferencia. Y por otro lado, la nanotecnología tiene un futuro, además de tener un presente remarcable, tiene un futuro impresionante, es la que nos va a curar, dar de comer y purificar nuestro ambiente de aquí en adelante y por los próximos miles de años, a nosotros y a nuestros descendientes. Entonces, es importante darnos cuenta de que
tenemos que saber acceder a ese nanomundo, tenemos que saber controlarlo, fabricar objetos en esa escala y ver cómo son. Las nanotecnologías se han desarrollado de manera muy impresionante en los últimos 20 a 30 años. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ver y tocar átomos en la escala atómico-molecular. A la izquierda ven ustedes una especie de enrejado. Ese enrejado en realidad es la fotografía de un microscopio electrónico de transmisión y lo que se ve como unos puntitos negros son átomos. Átomos directamente visibles a partir de un microscopio. Yo que soy más grande, a mí me han enseñado toda la vida que los átomos no se podían ver, pues ahora se pueden ver. Y no solo eso, a la derecha ustedes ven una imagen de un microscopio desarrollado a partir de los años 80, llamado microscopio de efecto túnel, en el cual esas esferas azules que ustedes ven son átomos de silicio sobre una superficie. Aquí no las estamos simplemente viendo, sino que las estamos tocando por un efecto que es bastante complejo de explicar, pero sepan que hoy en día se pueden ver y tocar átomos, desplazar y prácticamente atornillar moléculas a superficies de maneras totalmente rutinarias y cotidianas. Esto hace que la nanotecnología haya dado un salto enorme en los últimos años, gracias a que tenemos estos medios tan sensibles de observar la materia. Bueno, una pregunta que uno se hace es si ahora sabemos ver el nanomundo y entender lo que es. ¿Cuándo empezó realmente la nanotecnología? Muchos de los que estamos en la comunidad de nanotecnología estamos de acuerdo en que una conferencia en el año 1959, dada por el famoso Richard Feynman, uno de los más grandes físicos del siglo pasado, fue uno de los puntapiés iniciales. En esa conferencia, llamada Hay mucho lugar allí abajo, Plenty of Room at the Bottom, Feynman plantea que conocemos mucha física y mucha química y que ahora es el momento de tratar de modificar la materia a pequeña escala, átomo por átomo. Hay mucho lugar allí abajo, dice, como para hacer cosas que sean impensables usando la ciencia que sabemos. Es una delicia leer esa charla de Feynman y se la recomiendo a cualquiera. Uno la puede buscar por internet, está en libre acceso. Lo importante de eso es que eso disparó un interés enorme porque coincidió con los primeros esfuerzos en miniaturizar la electrónica. En 1947 se había logrado el primer transistor que tenía el tamaño más o menos de una caja de zapatos y hoy en día eso fue evolucionando y ya en los inicios del siglo XXI los transistores ocupan pequeñas regiones del espacio de algunos nanómetros de diámetro, de algunos nanómetros de distancia. Es decir, hemos logrado miniaturizarnos, hemos logrado cumplir ese desafío de Feynman de encontrar cada vez más facilidades de grabar y de dibujar en esa pequeña escala. Ahora bien, la miniaturización, eso de poder hacer cosas más pequeñas, hacer objetos más pequeños para que, por ejemplo, sirvan como transistores, como para controlar los electrones. ¿Eso es la expresión de la nanotecnología? En realidad no, no solamente eso. Hay un camino que es el ir desde arriba hacia abajo haciendo cosas más pequeñas, pero algo muy interesante, y lo más interesante diría yo, de las nanotecnologías, es que los nanomateriales, los materiales al ser de dimensiones nanométricas, cambian completamente sus propiedades. Esto es realmente revolucionario. Uno está acostumbrado a que, por ejemplo, el oro, al que vemos acá en imagen arriba a la izquierda, es dorado, funde a 1063 grados y también tiene unas excelentes propiedades de conducción eléctrica, además de ser brillante. Eso se debe a cómo están sus átomos y los electrones que esos átomos pertenecen. Ahora bien, sabemos que existen propiedades intensivas, que son aquellas que no varían con la sustancia, que nos dicen oro es brillante, funde a alta temperatura, etc. Lo interesante de esto es que si yo hago pedacitos de oro muy pequeñitos, como se ve arriba a la derecha, con nanopartículas de oro de 5 nanómetros de diámetro, allí están, así se ven los átomos, se observa que el oro ya no es dorado, y como ven abajo a la izquierda, esos frasquitos que tienen soluciones de colores, es una foto de nanopartículas metálicas de oro de distintos tamaños. Observen cómo, por ejemplo, el color del oro cambia con el tamaño de las partículas. Las partículas de 5 nanómetros son rojas, las de 20 a 40 son de un violeta muy intenso y las de 50
son de un celeste y dispersan la luz. Fíjense, las propiedades, todas esas partículas son de oro, pero las propiedades ya no dependen solamente de que sean oro, sino de su tamaño. Abajo a la derecha está el punto de fusión del oro, y si ustedes observan, hay una curva que tiene un aspecto logarítmico que dice que la temperatura de fusión del oro se hace más pequeña, significativamente menor, cuando el oro baja de 10 nanómetros de diámetro. Eso es un efecto de superficie. Entonces, efectos electrónicos y efectos de superficie son los que hacen que el nanomundo sea maravilloso, porque tenemos muchísimas propiedades nuevas para explorar y para comenzar a divertirnos con ellas. Uno de los primeros en darse cuenta de estos efectos maravillosos de cambio de tamaño fue Michael Faraday. Michael Faraday es un famoso científico, uno de los padres de la física y de la química modernas. Él, en un trabajo que fue publicado en 1857, luego de hacer muchísimos experimentos y de generar partículas de oro a partir de condiciones de síntesis químicas, fue el primero que postuló que los fenómenos que él estaba observando indicaban que en realidad un cambio de tamaños de las partículas podía ser responsable de su color. Esas nanopartículas de oro habían sido fabricadas por los alquimistas, habían sido usadas en colorear vidrios de catedrales, y hoy en día esas nanopartículas de oro se usan también en sensado, por ejemplo, en los test de embarazo. Es así como a la nanoescala, esa escala misteriosa e interesante que está entre el nanómetro, las dimensiones atómicas, y los 100 nanómetros, se ha accedido en los últimos 20 años por la convergencia de diversos saberes, de la gente que venía de la física de la materia condensada, estudiando la electrónica, la microelectrónica y finalmente investigando los efectos extraños que tienen lugar a esas escalas, hasta la gente que viene de la biología, estudiando elementos cada vez más pequeños constitutivos de la vida, desde la biología celular, la biología molecular, hasta todo lo que es la biología sintética. Los químicos, por otra parte, no han venido de arriba hacia abajo estudiando esto, sino que han venido de abajo hacia arriba, porque hacer nanomateriales, materiales pequeños, es como hacer moléculas grandes, que son bastante complejas. Entonces, a partir de la química de polímeros, de la química de coloides, que se usa mucho en industrias, de la química supramolecular, estos tres vertientes convergen en una escala, y entonces hoy en día es que se puede hablar de nanotecnologías como una convergencia en la cual usamos de manera integrada las leyes físicas, los principios biológicos y las propiedades químicas. Es así que las nanotecnologías son esencialmente interdisciplinarias también, porque abrevan de las fuentes de diversas disciplinas, como decíamos, de la física, de la química, de las ingenierías, de la ciencia de materiales, de la biología e incluso de la medicina, y encuentran aplicaciones en todas ellas. Lo interesante es que se puede acceder a un mundo totalmente nuevo, totalmente patentable, por eso es interesante en función de la riqueza y las nuevas tecnologías, en el cual combinemos diversos saberes, haciendo tecnologías transversales que van entrando en muchísimas tecnologías de nuestra vida diaria. Así que este es un mundo que es realmente fascinante y que lo abordamos de manera interdisciplinaria. Para resumir lo que hemos dicho hasta ahora, tengamos en cuenta que las nanotecnologías implican el uso de nanomateriales, que los nanomateriales son esos materiales que tienen dimensiones de algunos nanómetros a algunos cientos de nanómetros, que cuando los materiales están en esa escala tienen tres propiedades que son muy interesantes. En primer lugar, las propiedades no solamente dependen de la ubicación espacial de los átomos, como nos enseñan siempre en la escuela, sino que además esas propiedades pueden depender de tamaño y forma del objeto. Acuérdense del oro. Por otro lado, la relación superficie a volumen es inmensa. Imagínense dividir un sólido en sólidos más pequeños con el mismo volumen, tenemos mayor superficie expuesta y el uso de esas superficies es muy interesante porque podemos utilizar todas las energías de la superficie, las interacciones a esas superficies y diseñar realmente sistemas muy novedosos. Por último, y no menos importante, los objetos nanométricos son también compatibles con las escalas biológicas, porque, por ejemplo, una membrana celular mide unos 4 o 5 nanómetros de espesor, una proteína como la hemoglobina puede medir unos 3 a 4 nanómetros de diámetro,
Y las fuerzas y las interacciones a la escala biológica son muy parecidas a las fuerzas e interacciones entre nanoobjetos. Por lo tanto, también podemos diseñar nanoobjetos para que intervengan en procesos biológicos. Hoy en día, los constructores de nanomateriales tienen una enorme variedad de posibilidades para construir diversos nanobloques de construcción y localizarlos en diferentes ubicaciones en lo que se conoce como nanosistemas. Rompecabezas muy grandes formados por nanoespecies que interactúan. Algo así como un juego de Lego. Hoy en día podemos hacer partículas metálicas, nanopartículas que están en los catalizadores de nuestros autos, podemos hacer partículas huecas, podemos hacer delgados cabellos nanométricos formados de carbón, como los nanotubos, o podemos incluso, como se ve abajo a la derecha, formar estrellas usando ADN, pero no simplemente como un biopolímero, sino como un polímero que tiene una determinada secuencia y que puede convertirse en objetos. Es toda una subrama de la nanotecnología que se conoce como el uso de origami de ADN. O sea que prácticamente podemos hacer la materia, plegarla y acomodarla como queramos. Nuestro límite para los nanobloques de construcción es la imaginación. Una vez que tenemos los bloques de construcción bien definidos, que están disponibles hasta incluso a partir de proveedores industriales, podemos combinarlos. Y de hecho, los biomateriales son materiales que usan bloques de construcción nanométricos. Un hueso, por ejemplo, que tiene muchas estructuras a diferentes escalas, que son las que le dan sus grandes propiedades, sus excelentes propiedades mecánicas, su resistencia, su tenacidad y la capacidad de regenerarse, un hueso está compuesto por bloques de construcción nanométricos. Bloques de construcción de un fosfato de calcio llamado hidroxiapatita, que tiene dimensiones nanométricas, algunas decenas de nanómetros de diámetro, y esos bloques de construcción inorgánicos, a su vez, están organizados en el espacio por una proteína que también se enrolla con dimensiones nanométricas. Es decir, hasta los biomateriales más sofisticados son una combinación de bloques de construcción nanométricos ensamblados a diferentes escalas que les dan sus propiedades. Y eso lo encontramos en toda la naturaleza, tanto en los huesos, como en las caparazones de los crustáceos, como incluso en algunos sistemas de detección magnética que tienen los pájaros en el pico. Ahora en particular vamos a hablar del rol de la nanotecnología en la biotecnología y la salud. Cuando se usan nanosistemas a escala nanométrica, uno está tentado a pensar de que si las nanopartículas pudieran hacerse suficientemente eficientes y completas como para contener un medicamento, reconocer un tejido enfermo y liberar allí su carga, ya sea espontáneamente o a control remoto, eso podría resultar en una verdadera revolución en salud. Resulta que en nanomedicina hoy en día hay dos tendencias. Una es aprovechar los cambios en las propiedades físico-químicas que tienen las nanopartículas, y el otro es el cambio en las propiedades fisiológicas, y esto se acerca mucho la nanotecnología y la nanomedicina a lo que se conoce como biomedicina molecular. Por otra parte, también hay una serie importante de otras acciones en las cuales nanotecnología y biotecnología y medicina se sustentan y se complementan. Este es un campo muy interdisciplinario, en parte inexplorado, y las regulaciones todavía están por venir, porque todavía no sabemos exactamente qué tan tóxicas son las nanopartículas, cuál es su farmacocinética, cuál es su eficacia. De hecho, la conjugación del campo de la nanotecnología y la biotecnología es enorme. Si ambos campos de por sí son amplios, unir los dos campos en un ambiente interdisciplinario puede hacer cosas maravillosas con nuestras investigaciones y nuestras tecnologías futuras. Estos campos están todavía en fase inicial de exploración, primero por la complejidad y después por un tema importante, que cada vez que aplicamos nanotecnología o tecnologías nuevas a la medicina o a la biología, estamos sujetos a regulaciones, por ejemplo regulaciones de toxicidad, de cinética, farmacocinética y eficacia terapéutica. Pese a ello, se conocen bastantes avances concretos. Más de 350 aplicaciones hoy en día pueden jactarse de tener nanotecnología y existen más de 200 dispositivos, sobre todo test de diagnóstico,
que en ensayos preclínicos, clínicos o comerciales. Aquí es importante distinguir entre los avances incrementales, por ejemplo, hacer un sensor un poquito mejor o un poquito más específico, o tecnología de ruptura, por ejemplo, poder curar enfermedades con materiales inteligentes. El desarrollo, de todas maneras, de la nanomedicina y de las tecnologías vinculadas a la nanomedicina no es algo muy breve. El pipeline o el desarrollo concreto de los medicamentos nanoestructurados o de sistemas invasivos nanoestructurados es bastante largo. Y desde la investigación a la comercialización se puede tener etapas bastante complejas que sufren muchos caminos de regulación, y de la ciencia básica a los productos comerciales puede haber entre 7 y 20 años aproximadamente. Esto no es totalmente homogéneo porque las herramientas de diagnóstico, por ejemplo, lo mostramos en los test de embarazo, son mucho más simples de comercializar, aunque en terapia hay un tiempo muchísimo mayor de regulaciones. Lo que sí es muy interesante desde el punto de vista de las nanotecnologías es que se puede juntar diagnóstico y tratamiento en una sola vía o usando un solo tipo de nanosistemas, y esto lleva al desarrollo de la teranóstica, que es una las tecnologías que permiten el diagnóstico y la terapia al mismo tiempo. Existen muchísimas aplicaciones de nanosistemas en diagnóstico y terapéutica. Los más promisorios son la dosificación controlada de medicamentos. Esto permitiría, por supuesto, reducir los números de tomas, reducir también las dosis tóxicas, etc. Los biosensores para detección específica y el uso inclusive en medicina remota o medicina en el campo o en puntos de cuidado. Esto es muy interesante y es una de las motivaciones a las que apunta este workshop. Se usa mucho puntos cuánticos, partículas fluorescentes impresas con anticuerpos para hacer imaging de procesos en células vivientes. Se desarrollan andamios para ingeniería de tejidos y hay, en fin, una plétora de posibles aplicaciones muy diferentes combinando nanotecnología y biotecnología. Todo esto implica que uno debe desarrollar las nanotecnologías y debe hacerlas compatibles con los organismos en los que uno la usa y con las biologías y con las ciertas moléculas, ciertas plataformas de moléculas biológicas que están disponibles. Vayamos a ver la anatomía de una nanopartícula funcional o de un nanosistema. Ustedes a la izquierda ven un esquema de una nanopartícula que tiene un núcleo llamado nanocore o nanonúcleo, en el cual una nanopartícula tiene una propiedad definida por su tamaño y por su composición. Puede ser la luminiscencia, puede ser la facultad de recibir luz y emitir calor, puede ser la facultad de orientarse de acuerdo a un campo magnético. Luego, esa nanopartícula tiene esa función que está ligada a su tamaño, forma y composición, y luego uno puede agregar una serie de biofunciones. Por ejemplo, uno puede agregar anticuerpos que permitan las funciones que se conocen como targeting, o sea, encontrar al tejido o a la célula o a la organela adecuada. Uno puede poner dentro de esa partícula determinadas drogas. Uno puede poner una etiqueta fluorescente para que esa nanopartícula sea localizable con un microscopio óptico o desde afuera. Uno puede poner radionucleídos. Uno puede, digamos, hacer una cantidad enorme de cosas. Hoy en día la química nos permite, como les contaba antes, hacer una infinidad de bloques de construcción. Arriba a la derecha tenemos, por ejemplo, nanopartículas porosas. Dentro de los poros hay droga. Esa especie de cáscara de color gris claro que se ve alrededor es una cáscara de polímero que hace que esa partícula no sea detectada por el sistema inmune, y en esa cáscara de polímero, en la parte externa, también hay anticuerpos. Es decir, uno puede vestir a una nanopartícula de un montón de funciones diferentes y darle una multifuncionalidad que le sirve a la nanopartícula para tener diferentes actividades. Es como si tuviéramos un material inteligente implantado dentro del cuerpo. Un caso muy extendido, que es en un caso de diagnóstico, que se usa en los test de embarazo que se venden en farmacias y casi en los supermercados. Aquí tienen ustedes una nanopartícula son de color rojo muy difuso. A estas nanopartículas se les cose en la parte externa vía química anticuerpos. Estos anticuerpos detectan, por ejemplo, en el caso del test de embarazo, una hormona
que está presente en la orina de la mujer embarazada. Cuando esta hormona está presente, estas nanopartículas se aglomeran alrededor de las hormonas. Esas nanopartículas, como se ve abajo a la derecha en la imagen de microscopía y arriba a la derecha en el esquema, se forman unos agregados. Esos agregados son objetos más grandes y tienen un color violeta más intenso. De ahí lo que se ve como señal positiva en un test ordinario de embarazo. Fíjense, estas partículas son las que hacía prácticamente las mismas recetas que desarrolló Michael Faraday hace casi 200 años, y toda la biotecnología que ha sido desarrollada en la ciencia de anticuerpos en los últimos 50 años. La combinación de nanotecnología y de biotecnología brinda un test muy sencillo, fiable y específico. Una de las aplicaciones más conocidas de las nanotecnologías en nanomedicina es en el diagnóstico, usando nanoespecies o nanomateriales combinados con circuitos electrónicos para ser detectores. Típicamente lo que se hace es poner algún electrodo en presencia de una biomolécula subida a algún nanomaterial, y esas biomoléculas detectan específicamente otras moléculas biológicas, y eso resulta en un cambio de señal eléctrica que se puede medir muy fácilmente y en el sitio. Uno de los casos más clásicos y también más sofisticados fue hecho por el grupo de Charles Lieber hace casi 16 años. En este concepto se coloca un material llamado un transistor, es un dispositivo electrónico. A este dispositivo electrónico permite el paso de corriente solamente en determinadas condiciones, y esa corriente depende de una canilla que hay en la parte superior. Es un circuito que contiene lo que se conoce como una puerta. Esa puerta regula la corriente que atraviesa. Sobre esa puerta, el grupo de Lieber fue capaz de poner un anticuerpo, y ese anticuerpo luego fue capaz de detectar otra molécula, por ejemplo una toxina, una proteína o inclusive un virus. Esas proteínas pueden estar, por ejemplo, presentes en sangre o en algún fluido y ser segregadas por un cáncer. Cuando la proteína interactúa con esa molécula, que es la que tiene que detectar, cambia su forma, cambia por lo tanto el campo eléctrico. Los anticuerpos y las proteínas son biomoléculas cargadas, y cambia la corriente que atraviesa ese circuito, por lo cual se hace una señal eléctrica. Esto es una muestra muy interesante y que hoy en día está siendo comercializada de cómo hacer un contacto entre moléculas desconocidas, potencialmente tóxicas y en bajísima concentración, mediante nanomateriales y un nanocircuito, para detectar pequeñísimas cantidades de moléculas de significación biocelular. Uno de los campos en donde más importancia tiene la nanotecnología por el potencial es en lo que se conoce como delivery o dosaje controlado de drogas. Nosotros tomamos cantidades muy altas de antibióticos o de medicamentos para que lleguen al lugar adecuado. La nanotecnología nos permite diseñar vehículos que llegan con una menor carga a un lugar específico y pueden liberar la carga de manera adecuada. Eso es el santo grial, digamos, hoy en día, de la dosificación controlada de medicamentos. Eso permitiría, por ejemplo, reducir dosis tóxicas en medicamentos de oncología, entre otras cosas. Existe una enorme cantidad de investigaciones en este campo, y existen muchos sistemas que ya están permitidos por la FDA y por las compañías, en uso por compañías farmacéuticas, muchos de los cuales son relativamente conocidos y relativamente primitivos, como por ejemplo polímeros que llevan una carga, van por el organismo y van liberando de a poco el medicamento. Existen liposomas, que son cápsulas hechas con moléculas biológicamente compatibles, como las que forman nuestras células. Existen polímeros responsivos a estímulos, como que por ejemplo pueden abrirse o cerrarse en presencia de pH, en presencia de calor, etc. Hoy en día ya comienzan las nuevas generaciones que tienen que ver con partículas magnéticas, nanopartículas magnéticas que pueden ser dirigidas desde afuera o pueden ser observadas desde afuera, partículas multifuncionales que tienen, y hemos visto algunos casos, algún recubrimiento y que poseen anticuerpos para detectar determinados tejidos, y en el futuro se planea hacer sistemas muchísimo más complejos que ya prácticamente equivalen a
pequeñas células o pequeños organismos casi vivientes que van desplazándose, detectando las moléculas y liberando mecanismos ante un estímulo externo. También hay muchísimas aplicaciones en lo que es el uso de nanomateriales para creación de imágenes. Por ejemplo, uno puede cargar nanopartículas magnéticas con medicamentos y esas nanopartículas magnéticas son detectadas muy fácilmente en una resonancia magnética. Uno puede cargar estas nanopartículas o nanovehículos con especies radiactivas. Eso es muy detectable fácilmente en diversos tipos de tomografías. O uno puede, por ejemplo, cargar a esas partículas con moléculas fluorescentes o con especies mismas fluorescentes. Y eso permite seguir desde afuera cuál es el camino que tienen esas nanopartículas. Esto es muy útil para saber si realmente los remedios entran a la célula, son liberados allí dentro, etc. Aquí les muestro un trabajo muy clásico hecho por una querida colega que lamentablemente falleció, Elizabeth Harris Erichman, en donde los puntos cuánticos, que son nanopartículas que exhiben una alta fluorescencia, estaban al ser iluminados, iluminan muy eficientemente, pueden ser modificados con un fragmento molecular que puede ser detectado por un receptor celular. En estos trabajos pioneros que tienen más de una década, se pudo observar cómo las nanopartículas viajaban, entraban a la parte externa de la célula, se unían a receptores, esos receptores se movían y esas nanopartículas eran finalmente internalizadas. Esto simplemente para que observen un ejemplo de cómo la creación de pequeños nanofaroles nos ayuda en las posibilidades de tener mejor detección de los procesos celulares. Por último, como ejemplo, también les quiero comentar de que no solamente de la dosificación de drogas o de la detección posible de algunas enfermedades son campos en los que la nanotecnología entra en contacto con la medicina, sino que, por ejemplo, hay un tema muy interesante en lo que es la replicación de estructuras o la nucleación de estructuras. Uno puede, mediante cualquier tipo de química sintética, de polímeros, por ejemplo, generar moléculas que sean biocompatibles y que, por ejemplo, sean un disparador de la formación de huesos, de la formación de vasos o de la formación de nuevo tejido. Y uno puede montar esas moléculas sobre la superficie de un nanomaterial. En este caso les muestro un trabajo de Stupp de hace algunos años, el grupo de Samuel Stupp en Northwestern University, en el cual se generan fibras cuya parte externa tiene pequeños péptidos y esos péptidos son capaces de disparar la formación de vasos sanguíneos. Eso fue utilizado también para producir terminales nerviosas. Aquí nuevamente es la nanotecnología, la forma de las fibras y la funcionalización externa con biomoléculas la que interviene en la función total. Bueno, después de haber visto en líneas generales qué son las nanotecnologías, cuál es la influencia del tamaño en las propiedades y algunas de las posibilidades hemos señalado de las nanotecnologías en nanobiotecnología y nanomedicina, les voy a contar muy brevemente las actividades que llevamos a cabo en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín. Nuestro instituto es muy joven, ha sido establecido en 2015. Al día de hoy contamos con 6 científicos que lideran sus grupos de investigación en diseño y síntesis de nanomateriales, en el estudio de interacciones de célula con superficie, en biosensores, en nanoóptica, nanomedicina y en catálisis absorbentes y nuevas moléculas. Estamos localizados en el campus de la Universidad de San Martín, en el sitio de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Les voy a mostrar algunos pequeños ejemplos de investigación en mi grupo de trabajo en particular que conciernen a nanobiotecnología y nanomedicina. Una de las cosas a las que nos dedicamos es hacer recubrimientos sobre vidrio, por ejemplo, ahí lo ven en la foto, con rugosidad controlada. Arriba a la derecha se observa la rugosidad, se observa un film, una película delgada que es porosa, esos poros tienen unos 10 nanómetros de diámetro, y hemos observado una cosa muy interesante, que modificando la superficie con esos nanoporos
podemos lograr un cambio en la adhesión celular, por ejemplo, además de otras cosas. La nanotecnología nos permite generar esa porosidad de nanoescala, nos permite generar funciones orgánicas o biofunciones sobre esas superficies, con lo cual, por ejemplo, podemos guiar el crecimiento de células o evitar que se depositen encima biofilms. Los biofilms son estructuras en las que las bacterias segregan ciertos biopolímeros que las vuelven muy difíciles de tratar y de eliminar con antibióticos comunes, así que los biofilms son un gran problema, pero como se observa en esta imagen, en esta diapositiva, al hacer poros de 9 nanómetros de diámetro no se encuentran biofilms. Ustedes ven que a la izquierda hay unas fotografías de microscopía de barrido en las cuales a la izquierda hay un biofilm visto como una concentración muy densa de bacterias, y a medida que vamos abriendo el tamaño de poro de las superficies hacia la derecha en ambas filas, vamos observando que la cantidad de microorganismos es mucho menor y que no están protegidas por un biofilm. ¿Esto qué es lo que dice? Que podemos simplemente mediante una señal física, un cambio de rugosidad en la superficie, cambiar completamente las características de una superficie y hacerla automáticamente antibacteriana. Además de controlar el crecimiento celular o bacteriano con estos poros, podemos modificar estos poros con moléculas, biomoléculas o polímeros y hacer cosas realmente muy interesantes. En este caso se observa la modificación de un nanoporo con un polímero es un plástico para todas nuestras vías comunes, y este polímero actúa como una cortina que se abre y se cierra en presencia de diferentes valores de pH, por ejemplo, y que permite filtrar moléculas de manera selectiva y reactiva. Estos sistemas de nanoporos se pueden volver tan complejos como lo que uno quiera. Si uno puede poner un polímero diseñado, uno también puede poner, por ejemplo, adentro una enzima, como en este caso la alfa-amilasa. La alfa-amilasa rompe al almidón y lo convierte en azúcares. Hemos logrado albergar alfa-amilasa de manera muy estable y muy reproducible en estos poros, y convertimos entonces a una superficie directamente en un catalizador, en un biocatalizador que está soportado, que es muy estable y que puede ser reutilizado. Eso es de mucho interés, por ejemplo, en industrias, pero también, por ejemplo, podría hacerlo en la degradación de contaminantes. Y ya pasando a un sistema más complejo, podemos poner enzimas, como se muestra en el diagrama que hay a la izquierda, podemos poner enzimas que reduzcan oxígeno, como la enzima lactasa, o que oxiden glucosa, como la glucosa oxidasa. Estas enzimas pueden tomar una molécula y oxidarla o reducirla, y tomar los electrones o dar electrones. Para eso estas enzimas hay que cablearlas, pero gracias a la ayuda de estos nanoporos y de la inclusión de nanopartículas metálicas que actúan como un cable conectando a estas enzimas, podemos conectar estas enzimas perfectamente con un sustrato eléctricamente activo. Entonces, estas enzimas pueden servir tanto como para detectar glucosa, por ejemplo, mediante una señal eléctrica. La glucosa se oxida en la enzima transfiere los electrones a las partículas metálicas, y las nanopartículas metálicas transfieren nuevamente el electrón al electrodo dando una señal, o también puede usarse como una batería en la cual quemamos glucosa a partir de oxígeno y generamos mediante los dos electrodos corriente. Fíjense que esta batería con dos nanopelículas conteniendo enzimas y nanopartículas podrían ser implantadas y hacer funcionar eventualmente dispositivos electrónicos dentro de nuestros cuerpos. Como se ve, este tipo de sistemas son prácticamente rompecabezas que pueden armarse nuevamente con los bloques de construcción orgánicos o inorgánicos en la nanoescala para obtener sistemas muy complejos. Algo interesante que nos ha pasado en el laboratorio es que después de varios años de investigar todos estos sistemas nanoestructurados, estos sistemas nanoporosos, tenemos la posibilidad de crear tecnologías basadas en ellos. Después de investigar mucho tiempo con colegas
de la Universidad de San Martín, de la Comisión de Energía Atómica de la Universidad de Buenos Aires, pudimos, por ejemplo, poner estos materiales porosos como sistemas de dosificación de antibióticos que son muy sencillos de usar, muy reproducibles, relativamente económicos y que son muy potentes. No producen, por ejemplo, adaptación de las bacterias. Esto logró que pudiéramos llamar la atención, ganar un premio de innovación y reclutar un equipo de jóvenes innovadores que desarrollaron nuevos productos y entonces crearon una empresa. Esto es muy interesante porque muestra las capacidades que uno tiene aún en Argentina de lograr que la ciencia básica vaya hacia la creación de tecnologías y hacia la creación de emprendimientos basados en tecnologías nuevas y en la apropiación de la ciencia que uno va produciendo. Los dejo entonces con las reflexiones finales de esta pequeña introducción. Hemos visto que la nanotecnología se basa en los nanomateriales. Los nanomateriales son pequeños objetos en nanoescala, en millonésimas de milímetro, que pueden ser producidos, vistos y manipulados, cuyas propiedades dependen de la estructura, el tamaño y también de la organización espacial. Como un rompecabezas, podemos usar nanomateriales para armar sistemas mucho más complejos. La nanotecnología es clásicamente ya está aceptada como un cruce de caminos interdisciplinario, entre los cuales el dominio de la materia es tal que la imaginación es el único límite. Y por último, en el campo de las nanobiotecnologías aplicadas a la nanomedicina, existe un camino inmenso que apenas estamos comenzando a transitar. Todo es posible, desde aprovechar todo lo que se conoce de la medicina molecular hasta usar nuestros diseños de nuevos objetos y nuevas interacciones con el cuerpo humano que tenemos que empezar a conocer para generar sistemas que puedan detectar enfermedades, marcar dónde están y atacarlas selectivamente, siendo por supuesto sistemas que no sean tóxicos y que no sean tampoco rechazados por el sistema inmune. Hoy en día estamos comenzando esta revolución. Se requiere por supuesto validar esta verdadera revolución nanotecnológica en la medida en que podamos trabajar mucho con la toxicología y con la farmacodinamia. Y por supuesto, las regulaciones van a entrar en juego porque van a ser las que efectivamente van a permitir los nuevos tipos de medicamentos y nanosistemas. Finalmente, espero que este tutorial haya sido útil, que los despierte del mundo de la nanotecnología. Los invito a que visiten nuestros sitios web, se mantengan en contacto con nosotros y que conozcan la página de nuestro instituto y de los grupos de investigación que lo forman. Muchas gracias por su atención y bueno, los esperamos en algún otro tutorial que tengamos en el futuro. Gracias.